Rápido llegó ese miércoles y no obstante mantenía ciertas dudas. Sabía que tenía que probar, ir hasta el final, ir a la cosa misma, derribar las ideas preconcebidas, descubrir por sí mismo. De ese modo lo haría Antígona y también su ayudante y el resto del colectivo. Y pensó que eso era vencer la ibris. Corriendo por los pasillos de la escuela, Nathaniel llegó a la puerta a las 20:45, la hora señalada. Saltó a la vereda de Morandé, mirando para los dos lados. No se veía ningún auto rojo detenido ni con luces intermitentes. Mierda. Pescó su celular, dos llamadas perdidas de Alberto. Marcó el número y esperó el tono. No sonaba nada. Volvió a intentar, ahora ocupado. Respiró con ímpetu. Miró al cielo como pidiendo ayuda. Puede que no lo viera más. Sintió añoranza de su voz y su rostro. Y mientras bajaba la vista sonó el teléfono. ¿Alberto? Hola. Oye, me fui de ahí. Es un infierno esa calle por los trabajos. Ahora estoy por las Tarrias. ¿Cómo lo hacemos? A ver, vente por Monjitas hacia las Tarrias. Te recojo donde te encuentre. Ya, voy partiendo. Se dio cuenta de que era la primera vez que un pinche lo iba a buscar en auto a alguna parte. Le pareció romántico, a la antigua. Lo pilló a la altura de la Plaza de Armas. De ahí se devolvieron hacia las Tarrias y tomaron diagonal Paraguay, hacia un restaurante peruano que quedaba por Bilbao. Le contaba que le gustaba ir a ese lugar que además de ser bueno y no tan caro, era piola. Tú sabes, que lata toparse con un cliente o, quién sabe, un compañero de la universidad, del colegio, y que te pille en tu intimidad. Por eso me encanta ir con mis amigos a locales o sitios como este, donde se puede estar tranquilo, donde nadie te conoce. A mí me da lo mismo encontrarme con gente desconocida. No se trata de ser perseguido, pero tú sabes, yo soy de otra generación. Tú tienes suerte. Ahora es visto casi como algo normal. Cuando yo tenía tu edad, éramos considerados raros, marginales, enfermos. Ya no es así. Yo estoy orgulloso de cómo ahora uno puede ser considerado alguien respetable. Tenemos escritores, presentadores, gente importante que se asume gay. Además, yo me muevo en un ambiente conservador. Claro, debe ser bastante más complicado para ti. ¿Y había lugares para carretera en tu época? Pocos. Y la mayoría bien pungas. Eso de salir del closet no existía. Todo era piola. Nos pasábamos los datos de voz en voz, entre conocidos. Lo mejorcito era el Fausto. Teníamos que guardarnos las espaldas. La homofobia no era algo condenado, sino la normalidad. Pucha, qué lata, qué claustrofóbico. Entiendo tus aprensiones. Y este es el comienzo de La inexplicable tercera oportunidad, uno de los capítulos contenidos en el libro, el cual vamos a hablar hoy en esta nueva entrega del Traficantes de Cultura, del libro que están viendo en pantalla, Clandestino, de Salvador Young, su último libro editado por Webers y que muy amablemente aceptó esta conversación hoy con mejor señal con el podcast. Mi estimado Salvador, gracias por tu tiempo para con los Traficantes de Cultura. De nada, un honor conversar con usted. Aquí habíamos, bueno, tuvimos la oportunidad, bueno, hoy es los media, una anterior conexión que por nuestra señal de internet, la mía básicamente, se cayó, pero hoy tenemos, hoy con mejor ubicados, en caso mío, hablar de esta novela fresca de juventudes, de desamores, y sobre todo hablar de los 2000 como también un tema como los 2000 y con muchos personajes, por ejemplo, la ciudad. ¿A qué hablar? ¿A qué hablar de la idea? ¿Cómo nace Clandestino? Bueno, tiene que mucho que ver con, claro, con esa época, como también fue una época en la que yo, claro, yo había estudiado en la universidad y en la universidad yo estudié en la Católica y había tenido como una juventud más bien tranquila. Entonces, de repente, en esa época vivía en Las Tarrias. Y es una época muy particular, yo encuentro, como de justamente de vida nocturna. Es donde se empieza en Santiago
y se consolida, o sea, más que empieza, se consolida como una bohemia, sobre todo en barrio Bellavista y justamente Las Tarrias. Y era una época, esto es como 2005 a 2015, más o menos, 2012, la época que transcurre todo esto. Y justamente creo que es una época en la que se libera mucho Chile y que también la noche va a ser muy importante porque empieza a tener todo lo que es el mundo, sobre todo como un poco destape de la homosexualidad y todo eso. Ujú. Es fascinante esta visual, porque esta visual siempre estaba arraigada, digamos, los 80 en plena dictadura o ya comienzos de los 90 cuando yo, todavía el general respiraba en la nuca. Tomar este, tomar este ejemplo, tomar los 2000 con un incipiente internet, por ejemplo, que abría un poco las cabezas respecto de lo que estaba ocurriendo afuera, tomar ese punto y sobre todo tomarlo desde los personajes, desde Nathaniel y Daniela. ¿Cómo fue construirlos a ellos? Bueno, también es observación. Yo tenía un amigo un súper amigo mío que justamente se casó y en esa época pololeaba y vivía con una estudiante de actuación. Entonces ahí claramente me llamó mucho la atención ese mundo, como muy en su medio, como en su burbuja, pero a la vez eh, estaban muy intenso y con esta cosa de los profesores que tienen a sus discípulos y toda una relación ahí muy fuerte, sobre todo en esa época que todavía no existía toda esta situación de las funas, como que aquí recién al final de la novela empieza a aparecer un poco como esa idea pero era algo mucho más normalizado y en ese mundo eso estaba súper arraigado, como estas relaciones de poder, de ejercicio del poder entre profesores y alumnos, y también la cosa media que se habla en la novela como esta interpretación de lo griego relacionado a ese, pero aquí un poquito como para justificar este ejercicio de poder del discípulo con su maestro. Igual yo siento también un ejercicio del poder que no ha cambiado tanto, con la diferencia que hoy existe uno la funa y otro que tenemos, uy, ¿dónde tengo mi teléfono? Aquí tenemos nuestra arma, es cosa que digas algo o hagas algo y a los 2 segundos, pa, eres famoso por las razones equivocadas. Sí, sí. Y aquí todavía se le miraba con más respeto a el profesor, que todavía era difícil como cuestionarlo tanto, porque todavía era una época en la que yo creo que la verticalidad todavía estaba más establecida. Ujú. ¿Cómo es hablar de la búsqueda de los afectos? Porque es muy interesante este concepto que tienen por lo menos Nathaniel y Daniela en el comienzo del libro, esta búsqueda de los afectos. Y que siento que, y insisto nuevamente en que quizás eso no ha cambiado tanto, con la diferencia que hoy lo tenemos a un clic de distancia. ¿Cómo fue ese trabajo de escribir, no, de escribirlo o observarlo o de expresarlo o llevarlo a las letras? Bueno, se me ocurren más hartos términos, pero ¿cómo fue expresarlo, sublimarlo? Bueno, sí, yo creo que esto también tiene que ver con lo que tú dijiste, porque aquí ya Internet se instala, ¿no es cierto? Ya es una época que todo es por Internet. Entonces, justamente, lo de los afectos es algo difícil de construir en estas épocas en las cuales se te entrega demasiada información, entonces eso provoca que hay una continua búsqueda de algo, porque siempre hay algo que por conocer, algo por
por experimentar. Entonces es difícil instalarse, detenerse en esta internet que es como un universo que está constantemente eh, expandiéndose y dándote nuevas posibilidades, nuevos elecciones posibles, entonces nuevas maneras de consumir. Entonces, creo que ese es el problema, el conflicto, el paradigma de esta gente, de estos personajes que en el fondo están en un mundo en el cual se entrega mucha información, muchas posibilidades, muchas posibilidades de consumo, pero que es difícil detenerse porque eh, no está constantemente, se te está bombardeando constantemente de nuevas posibilidades de afectos, yo creo, aquí en particular con los personajes. Como la búsqueda del ser uno. Ahí por el diálogo leído al principio de esta grabación, como la búsqueda de yo puedo ser como soy en en ese lugar propiamente tal. Hoy puede ser, yo puedo ser hoy a un clic de distancia. Exacto. Puedo comportarme como sea en un clandestino, porque quizás ahí están ciertas libertades versus lo que puede ser incluirme en la sociedad. Sí, exacto. Ujú. ¿Cuánto, cuánto tiempo te lleva la escritura de un libro como este? Harto, harto. Mm. Igual la hice igual paré en un tiempo. Primero tuve 3 años, bastante ahí como constante. Ahí yo creo que en esos 3 años saqué la trama, no el borrador, sino la trama. Después tuve como un año que tuve como búsquedas, estaba en unas épocas de poca estabilidad laboral. Entonces también después de esos 3 años como que me enfoqué más en buscar una pega más estable y todo eso. Y después retomé el libro y ahí fue como 2 años y después de nuevo me detuve como un año y después ya lo saqué y el proceso con el editor de Weathers ahí duró como un año y medio, cuando ya había un borrador y lo fuimos trabajando porque yo lo terminé como lo empecé, porque entre medio yo le cambié la estructura y fue interesante porque el editor, Álvaro Matus, me dijo, pero ¿sabes qué? Yo creo que funcionaría mejor el libro como yo lo escribí, ¿te fijas? Y porque yo lo que hice en algún momento, lo que había pensado es que durara 24 horas. Entonces, empezaba en la obra, en el seminario, había un flashback donde estaba todo el recorrido de ellos juntos y entre medio de el seminario había un flashback que te llevaba a todo el recorrido de la amistad de ellos. Y, pero era medio complicado, era difícil enganchar tanto de esa forma. Entonces ahí, con ayuda de Álvaro Matu, es como que volvimos a como yo lo escribí y fue mucho más fluido, mucho más fácil para el lector, porque lo otro era medio complicado. Entonces, eso también pasó con el libro, que hubo algunos cambios estructurales, pero lo divertido o lo interesante y lo bueno del producto del libro es que hubo una muy buena relación con el editor y llegamos justamente al punto de origen del libro. ¿Y cómo fue la llegada con Weather? Y tenía unos amigos que conocían y ahí yo se los mandé. Hubo una espera, esperé como unos 4 meses y ahí me dijeron que les interesaba y empezamos de a poco a ir viendo cómo ir trabajando. Ujú. Pero fue lo que me gustó del trabajo también
es que este libro pasé por varias miradas, también con otro, tengo un súper amigo mío, que es como mi amigo del colegio. También con él, él fue como mi confesor del libro y yo le iba mostrando y él me iba opinando y también creo que eso es una de las gracias del libro. Yo creo que eh, eso lo llevó a también, yo creo, como esta cosa tan espontánea y tan que tú dices que en el fondo retrata bien una escena coloquial, porque y consideré muchas observaciones que se me hizo. Estamos conversando con Salvador Young, autor de Clandestino, libro editado por Weathers. Y quiero precisamente escarbar en lo último que dices. No sé si en la búsqueda del humor, pero hay momentos muy graciosos. ¿Cómo es trabajarlo, el humor barra ironía respecto de cómo hablaban los jóvenes de esa época, estaba hablando hace 15 años, básicamente antes de ayer? ¿Cómo es trabajar ese humor barra ironía? Algo que a mí me llama toda la atención y que creo que es como bastante chileno, que es como lo engrupío. Creo que eso me ayudó mucho. Algo que yo siempre me ha llamado mucho la atención, que yo creo que es producto también como de nuestro provincianismo chileno, de que muchas veces nos tomamos demasiado en serio las cosas y somos muy tratando de imitar las grandes tendencias o las grandes corrientes artísticas o también culturales. Entonces, me fui muy por ese lado, como un poco riéndome un poco de ese, y esa fue mi fórmula en realidad, como un poco eh, tomar mucha atención y profundizar harto en esta eh, como tonto gravedad o esta también más papista. Estas dos expresiones son como las fórmulas que me llevaron al humor más papista que el Papa, ¿te fijas? Y como en Chile tenemos tendencia y es súper gracioso y tiene algo también incluso tierno, ¿te fijas? Que termina siendo ingenuo, ¿te fijas? Y yo creo que a través de esos elementos y empecé a hacer todo esto de este trabajo irónico de los personajes que por un lado que tiene su lado bonito y su lado también un poco perdido, también, ¿te fijas? Ingenuo y también un poco trágico porque se escapan. En Chile tenemos mucha tendencia a como escaparnos de nuestras identidades y estamos siempre mirando la identidad al lado y la idealizamos. Hay mucha idealización de lo que está al lado mío y eso que está al lado mío lo respeto más que lo que soy yo realmente. Y eso en Chile llega a ser chistoso, yo encuentro. Y yo creo que es la manera de como que sea productivo también mirar nuestra realidad con esta ironía, porque creo que es la manera mejor para poder tener una visión crítica más constructiva, te fijas, y no depresiva del asunto. Sea, como mirar hoy esas modas culturales que de tanto resaltar terminaron transformándose en un meme. Claro, claro. Ajá. Quiero irme a otro de los personajes que yo siento que es un personaje que juega muy a favor a la historia, que es la ciudad de noche. ¿Cómo, cómo es la expresión hablar de Santiago o hablar sobre Santiago y exponerlo en el libro?
Sí, yo creo que eso es una herramienta súper atractiva para entrar al lector. Creo que es súper útil usar justamente el medio ambiente que nos rodea ¿te fijas? Porque creo que, y además Santiago es una ciudad que en esta época fue una ciudad que tuvo mucha vida cultural, que creció mucho, que se volvió muy moderna, que mejoró mucho su infraestructura. Es una ciudad que también que está ofreciendo mucho y creo que es una... y los personajes creo que se completan mucho con sus lugares, con los lugares donde ellos, y creo que justamente va muy de la mano. Si quieres hacer un retrato social, tienes que contextualizarlo en esa ciudad y esa ciudad está llena de justamente todos estos espacios de, por ejemplo, clase social, de también espacios donde donde está también todo lo que es aquí van ciertas personas, aquí, por ejemplo, Barrio Las Tarrias, que es como cultural, que es un poquito más bohemio y también un poquito más eh, con pretensiones, te fijas, de más europeo y Bellavista, donde está más el carrete desenfrenado, te fijas, y también el barrio alto chileno, como Pedro Alía de Norte, donde está un lado de la ciudad muy cuidado y muy como otra ciudad, como si estuvieses en otro país, te fijas. Entonces creo que Santiago te da muchas herramientas para situarte y para ser más potente este retrato social que busca el libro, que justamente es una fotografía y en eso, bueno, también yo soy súper lector, yo soy francófono, o sea, yo hice una parte de mi escolaridad en Francia y soy muy lector de la lectura, de la literatura francesa. Entonces, de ahí aprendí mucho la importancia que ellos tienen de las ciudades. Ellos tienen una gran tradición para hacer su retrato social a través de la ciudad y que la ciudad va ayudando a hacer este retrato. Ujú. Y quizás puede ser boba la pregunta, pero bajo lo que mencionan, bajo todos esos aspectos, siempre pensaste en Santiago. ¿Pudo haber sido otro lugar? Creo que los personajes son muy santiaguinos, sí. No, como que siempre sí pensé Santiago y encontré, y además no es tan recurrente novelas de Santiago de noche, como que además yo echaba de menos como un poco esa realidad, no la había visto mucho en la literatura. Entonces encontré que era importante también mostrar eso y hablar de eso. Se me viene a la mente ya un clásico, Mala Onda de Alberto Fuguet, y esto está hablando hace harto más tiempo, hace mucho tiempo. ¿Qué hay con los jóvenes? No son tan recurrentes en la literatura. No, sí, es verdad. Y de hecho creo que después de Fouquet hubo un gran como vuelco de la literatura hacia algo más intimista, más como minimalista, más reflexivo, como que, claro, como que se dejó claro, de los jóvenes y de también lo nocturno. Es verdad que después, con Fouquet después como que la literatura chilena va tomando como un rumbo más serio, Mm, no tan bohemio nocturno. Y eso a mí me llamó también mucho. Yo estudié letras mm, y claro, era más serio el público
a pesar de que existen los poetas malditos, que a todo el mundo le encanta y todo eso, pero en general, bueno, estudié en la Católica, en la Chile es un poco diferente, pero eh, en general mi generación era más seria, no era tan nocturna ni estaba mucho los focos ahí. Y para mí encuentro que la literatura tiene mucho que dar también desde ese lado y cuestionar también desde lo que es la noche, que es una parte importante de la vida también. Como que, claro, que los personajes, que la vida en Santiago funciona en el libro respecto como muchos lugares de escape, como hablamos al principio de esta grabación, como lugares donde puedes ser tú y no el tú para la sociedad. Sí, y también yo creo que otro punto que yo creo que es importante que la novela se tiene es también una generación bien metida en el alcohol también. ¿Te fijas? Que eso también yo creo que es muy de esa generación también. ¿Te fijas? Que toma mucha piscola, que te fijas que que justamente necesita de la noche, porque tal vez en el día tiene como toda esta cosa media de una vida media exigente, que muy exitista, con una sociedad muy clasista, exitista. Entonces de noche tener un poquito una cosa más carnavalesca, más donde todo se mezcla más. ¿Te fijas? Creo que en esta época, esta generación recurre bastante al alcohol. ¿Te fijas? Como sello así nocturno. Como una generación que fue olvidada y que encuentra su refugio en la noche. Sí, y porque también es una generación no tan política, te fijas como que tiene como sus intereses, es muy de los hijos de Chile, justo después de los 90 esta idea de un Chile próspero. Aquí ya la idea de prosperidad a poquitito ya no es tan como recurrente, porque en los 90 se hablaba solo de eso. En los 2000 ya se empieza a estancar un poquito, pero ya es una sociedad que está que ya ha progresado bastante así en infraestructura, en varias cosas. Entonces, pero igual es una sociedad como muy metida en el neoliberalismo, entonces donde hay que trabajar mucho, donde todo empieza a ser más caro, donde te fijas, entonces creo que es una generación que necesita un poco esta alienación, este escape también con el alcohol. Ujú. Como una generación que se enfrenta a un sueño, pero a la vez ese sueño se enfrenta al desengaño que termina siendo esta sociedad capitalista y termina en el lugar que estamos mencionando. Sí, Ujú. totalmente. Salvador, ¿qué sensación te deja el libro? Que ya publicado, con pasada de librería, como imagino también ha tenido lectores, ¿qué sensación te deja a ti? Yo quedé muy contento con el producto. Como te dije, lo bueno es que fue un producto bastante conversado, que eso me gustó mucho el proceso, que no fue, yo consideré muchas observaciones y cambios posibles estructurales. Es una novela que se construye bajo varias miradas. Y lo que sí, la impresión que me da, que justamente se mueve un poco lento con algunos públicos. Ponte tú con el público que me siento como un poco, eh, que estoy un poco, no decepcionado, pero que no he podido llegar mucho, es justamente el punto de la actuación. Yo he tratado porque me interesa mucho saber qué opinan ellos de este libro, pues, porque en gran medida habla de ellos. Pero no he entrado tanto en ellos, he tratado, pero no. Y también creo que es un libro que, si bien a mí me parece novedoso,
a la escena, creo que no es tan fácil que justamente porque como es tan nocturno, creo que no hay tantos lectores asiduos literarios que les interese tanto como, o que yo creo que puede haber más prejuicios con esto de la vida tan nocturna, ¿te fijas? Entonces creo que ahí yo creo que sería interesante como que poder llegar más a un público que para que juegue más con lo nocturno y el mundo del teatro, ese también lo tengo pendiente, que yo conozco gente, pero no los he invitado a presentaciones, a cosas así, pero no me ha ido tan bien. Igual son gente súper ocupada en general y ellos tienen sus obras de teatro, sus ensayos. Todo esto tampoco es tan fácil, pero estoy como con estas ganas de tener más feedback del mundo del teatro. Quizás también se siente como "Oh, estás tocando mi moda cultural". Exacto, exacto, exacto. Pero me da muchas ganas de saber qué opinan, ¿te fijas? Pero no he recibido tantas observaciones de ellos. En los minutos que nos quedan, Salvador, quiero darte las gracias por el tiempo, que nuevamente hayas aceptado esta conversación, que hoy no hayamos tenido ningún problema con la señal, así que fantástico. Y recomendarte a ti, que nos estás viendo, a lo mejor tú que eres actor, actriz, que también puedes estar viendo, escuchando esta conversación, recomendarte Clandestino. Es novedosa, es fresca, sabrosamente nocturna, me guarda las vibes de novelas de antaño, pero también guarda, pero también tiene una pata en el mundo de hoy. Hablarle a los jóvenes de hoy, hablarle de los afectos sobre todo, cómo se juega, cómo se juega ese punto entre lo que puede dar la noche y la vida que tiene y la vida nocturna que tienen los protagonistas, y también cómo cómo juega desde lo nocturno en esta nueva obra que está actualmente en librerías y también pasada en ferias, en las ferias próximas que se vienen. Salvador, bueno, reiterate nuevamente las clases y estos minutos finales son tuyos para que digas lo que gustes. Ya, bueno, invitarlos a que justamente disfruten o se aventuren a esta novela que justamente una de las gracias es que recorre mucho la ciudad y creo que como ya lo dijimos, eso es muy motivador y es un elemento que creo que justamente le pone como le pone mucha potencia a el relato, porque uno se va imaginando el lugar y también creo que es interesante volver a estas épocas y ver cómo eh, incluso que cómo a pesar los tiempos van cambiando, pero las cosas se mantienen, muchas cosas se siguen manteniendo. Y claro, esto que dice Humberto es verdad que son épocas más difíciles para los afectos porque hay mucha libertad y mucha opción y mucha disposición a conocer la gente, pero al mismo tiempo el detenerse a conocerla más, a vincularse más, también yo creo que es algo que da eh, también más miedo hoy en día y creo que justamente porque hay mucho esta sensación, me da la impresión de que me estoy perdiendo de algo, porque al mismo tiempo en todo lo que nos rodea se está dando una nueva información, un nuevo producto y me estoy perdiendo y como que siento que una sociedad que hoy en día, en nuestros tiempos, eso influye justamente en los afectos.
Y claro, entonces estos personajes, si bien quieren lograr los afectos, ellos también son justamente, eh, son presa de esto, justamente esta dificultad de vincularse. Y eso yo creo. Y también lo otro interesante es lo que dijimos, lo del humor, que creo que es una novela para reírse y para reírse de de los engrupimientos culturales y de a veces tomarse demasiado en serio las teorías y finalmente se termina justamente reproduciendo lo que se está yendo contra. Salvador Young, autor de Clandestino, libro editado por Weathers, en conversación con la guarida de los traficantes de cultura. Estimado Salvador, muchísimas gracias.